Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de la Cámara. En esta ocasión tenemos un webinar súper interesante que se denomina Inteligencia Artificial para Empresas Alicantinas, impartido por Lasse Rouhiainen. Me llamo César Alonso, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante. Y bueno, este webinar les comento que está enmarcado dentro del programa Acelera Pyme, cofinanciado con fondos FEDER, Red.es y Cámara de España. Bueno, antes de dar paso a nuestro ponente, como siempre, voy a explicar un poco en qué consiste en este caso el proyecto Acelera Pyme. También voy a dejar que muestre mi pantalla y vamos a mostrar aquí. Bueno, como siempre tienen a su disposición nuestro portal Tecnología para los Negocios y aquí vamos informando puntualmente de las novedades que tenemos en el entorno de transformación digital. Hoy nos hacemos eco de este webinar tan interesante de inteligencia artificial para empresas alicantinas y esta tarde vamos a participar en el encuentro Be Job, Be Future, el segundo encuentro virtual de digitalización para nuestras pymes, donde vamos a compartir ponencia con, pues bueno, Coca-Cola, con Bidigital, con Ingram Micro y vamos a contar nuestra visión acerca de lo que supone la transformación digital y cómo poder abordar o qué problemas tienen las empresas alicantinas al abordar su proceso de transformación digital. También quiero emplazarles al siguiente webinar que tendremos dentro de la serie de webinar Tecnologías Habilitadoras que realizaremos el próximo día 13 con el ITI. Nuestro invitado será en esta ocasión el ITI. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría saludar a Lasse. Lasse, buenos días. Buenos días, César. Un placer estar aquí. Lasse, nuestro invitado de hoy, es un ponente internacional que ha escrito multitud de libros. Has aparecido en prensa internacional como Harvard, BBC, Business Insider. Eres finlandés, pero alicantino de corazón, ¿no? Llevas aquí muchos Sí, años. 100%. Y es un honor contar con Lasse. La verdad es que me hace mucha ilusión este webinar, porque nos va a dar su visión acerca de inteligencia artificial, cómo las empresas alicantinas pueden utilizarla, que no es algo que esté muy lejos de nuestro alcance, sino que podemos utilizar en cosas concretas. Y bueno, tenemos a un experto en la materia, además muy cerca, y que también eres fundador del Centro ELIS de Alicante, ¿no, Lasse? Sí, uno de los fundadores, sí. Bueno, pues bienvenido. Es un honor tenerte como ponente. Y bueno, como siempre, tendremos una exposición de nuestro ponente, unos 45 minutos, y después 10 minutos o 15 para que puedan hacerle las preguntas que estimen oportuno o nuestros asistentes. Y bueno, yo también haré alguna. Al término de la ponencia, con el permiso de ASE, mandaremos la presentación y tendremos colgado el vídeo para que puedan visionarlo de forma completa o verlo a ver si consideran interesante la ponencia. Lasse, te hago presentador y Fantástico. ya, a ver, aquí tienes. Bueno, Lasse, todo tuyo. Fantástico. ¿Puedes confirmar, César, que se ve ahora mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Gracias, Perfecto, ven. gracias. Vale. Muchas gracias a todos. Buenos días. Es un placer dar este webinario. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial para las empresas alicantinas. Como mencionaba César, soy medio alicantino. De hecho, llegué a España justo hace 20 años y viví un año en Madrid. Y luego ahora 19 años en Alicante, aunque también he vivido en Miami y México y Italia y otros países, y originalmente soy de Finlandia. Hoy la idea es que cada uno de vosotros vais a coger uno o dos acciones o ideas que vamos a implementar y estudiar más. Y tema de inteligencia artificial es muy, muy amplio, pero intentamos coger unos ejemplos muy simples de cómo poder aplicarlo y sobre todo para las empresas y sobre todo para personas que no tienen background técnico, ¿no? Entonces, dejarme primero compartir mis favoritos cascos. Hace 40 años, cuando tenía un año, mi padre era y todavía es radioaficionado y eso me impactó en una manera muy profunda, porque los radioaficionados antes de Internet eran los únicos que podían compartir, podían comunicar con todo el mundo.
con sus sistemas y antenas. Y de eso, de alguna manera, me impactó y en los últimos 15 años he vivido, digamos, de Internet, ¿no? Dando formaciones y webinarios y también viajando en muchos países. Pero originalmente soy de Helsinki, una ciudad al lado que se llama Espoo, y hoy en día también colaboro mucho con diferentes organismos y organizaciones aquí en Alicante y también intentando traer más empresas finlandesas aquí. Estos son algunos países que he tenido suerte de viajar ahora antes de pandemia. De hecho, hay que destacar que no hay sitio como Alicante, entonces todos creo que tenemos un gran suerte de vivir aquí. Justo ayer estuve todo el día en Madrid, que es otra ciudad grande, pero para vivir Alicante es excelente. Pero para que sea excelente también tenemos que traer ideas de estos otros sitios y sobre todo trabajar con tecnología y aplicar tecnología de forma muy rápida. Lo bueno es que todo esto lo podemos hacer, no tenemos que esperar a Estados Unidos ni nada de eso, lo podemos hacer fácilmente. Como mencionaba César, en los últimos años he trabajado mucho con marketing digital y en los últimos años luego con esto de inteligencia artificial. También he escrito 2 libros sobre eso que podéis encontrar. Pero en estas semanas ha salido artículos en La Vanguardia y El País donde he mencionado esto, que España ahora tiene que acelerar rápidamente la formación en relación a inteligencia artificial, porque para mí es como lo mismo de saber leer y escribir hace 100 años. Y esto es muy interesante para todas vuestras empresas porque no tienes que ser un programador de Python o algo así, sino que todos los directivos, todas las personas que trabajan en las empresas tendrían que entender qué es inteligencia artificial y cómo lo puedo aplicar. Y esto es algo que vamos a intentar a descubrir aquí. También hay que destacar varios expertos internacionales que están aquí en Alicante. Uno de ellos es, o ellas es Nuria Oliver, que obviamente es fundadora de ELIS de Alicante, que hoy no vamos a hablar, pero tengo también suerte de participar en eso y están haciendo un trabajo fundamental. Y, por ejemplo, Nuria podría estar trabajando en todas las empresas más grandes del mundo, tipo Google, Amazon y Facebook, pero ha decidido a vivir en Alicante y no solo eso, sino que está fomentando el hecho que Alicante sea un centro de inteligencia artificial en España, que es muy positivo para todos. Bien, pero ahora me gustaría conocer a vosotros rápidamente. Entonces, si podéis escribir ahí en el chat rápidamente en qué sector está en tu empresa y un poco cuáles son tus objetivos con este webinar, ¿vale? Así como si estaríamos tomando un café antes de empezar, ¿vale? Sería interesante saber, porque es interesante si hay muchas eh, empresas del industria o muchas empresas del sector turístico. Eso es interesante saber y me ayuda un poco a dar algunos ejemplos porque también voy a compartir herramientas y esto me ayuda, ¿no? Entonces, escribir ahí en el chat simplemente en qué sector estás y algo concreto que te gustaría aprender en este webinario. Quizás haya personas y empresas que están utilizando inteligencia artificial. No sé si César ves algunas respuestas y si me puedes decir. Pues todavía no, Todavía no, pero estamos ahora, durmiendo. sí, hay una persona que dice energía solar fotovoltaica, Vale, excelente Fernando respuesta. Córdoba. Mm. Vale, gracias Fernando por participar. Por cierto, Tendencia, sí, bueno, de mismo que me contesta, perdona. no, di algunas otras si había. Sector alimentación, ¿de qué manera aprovechar? Gestión documental. Bueno, ahora hay varias contestaciones. Vale, Empresa, data marketing, oportunidades, industria textil para decoración, consultoría, LOPD. vale, Hay fantástico. bastante comercio, suministros industriales. Bueno, paro aquí y si Vale, después si quieres fantástico. saber alguna más te digo. Eso, y si puedes leer como uno de los objetivos, uno o dos de los objetivos. Mira, dice sector food service, B2B, vendemos smoothies, arrancamos B2C en poco tiempo. Objetivos, cómo automatizar la captación de demanda del mercado, tendencias, etcétera. Vale, fantástico. Muy bien. Pues una de las cosas que vamos a hablar hoy es cómo podemos aprovechar no solo inteligencia artificial, sino que transformación digital. Y de hecho quería también al mismo tiempo agradecer a César y todo lo que hace la Cámara de Alicante y tal. Y de hecho tener una oficina de transformación digital es muy, muy importante, ¿no? Porque a veces una empresa de smoothie puede hoy en día hacer muchísimas cosas con transformación digital, que es un paso antes de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Es muchas cosas
y lo que sucede a las empresas es que lo ven en vídeos de YouTube o series de Netflix, etcétera. Yo doy, por ejemplo, muchos cursos, no lo he mencionado, pero sobre todo en una universidad en Finlandia, y aquí en España colaboro con 5 o 6 universidades, y muchas veces la gente joven hasta tiene miedo de inteligencia artificial porque ven que son robots que toman trabajos de los seres humanos, etcétera. Pero no se trata de eso. Sí, sí que es verdad que inteligencia artificial son muchas cosas, pero una idea es pensar cómo puedo digitalizar mis procesos y cómo puedo utilizarlo para hacer algún proceso mejor, ¿no? Hay algunas diapositivas que voy un poco más rápido porque quiero llegar al final donde tenemos algunos consejos concretos. Ahora, por ejemplo, en la pantalla vemos por qué estamos hablando hoy de inteligencia artificial y no quizás otra tecnología, por ejemplo, realidad virtual, es una tecnología muy interesante. Sin embargo, no tiene nada que ver con inteligencia artificial cuando hablamos de impacto a las empresas y en la sociedad. Aquí vemos 4 razones por qué inteligencia artificial está creciendo mucho. Podemos añadir que una de las razones es que se está democratizando el uso de inteligencia artificial, porque cualquier empresa vuestra puede ahora mismo entrar a servicios de cloud y empezar a utilizar inteligencia artificial sin contratar a un experto número 1 en la materia, ¿vale? Entonces, eso es lo bueno. Pensarlo es como si fuera una herramienta, como un poco como electricidad, que pagamos cada mes por electricidad. En unos años o desde ya vais a pagar por inteligencia artificial, pero está en la cloud y los algoritmos y los modelos están creados ya. No los tenemos que crear desde cero. Pero como mencionaba antes, transformación digital es imprescindible. De hecho, en mi último libro he entrevistado a muchos expertos y también muchas empresas españolas que utilizan inteligencia artificial. Y una de las cosas que todos dicen que primero hay que digitalizar cada proceso de la empresa y hay que intentar hacer transformación digital. Una de las razones para esto es que sobre todo nos ayuda a entender el valor que tienen los datos hoy en día. Sin datos no hay inteligencia artificial moderna y con los datos tenemos algo muy, muy valioso para nuestra empresa que hoy en día es como lo mismo que tener dinero en el banco, se valora en la misma manera. O sea que las empresas que tienen muchos datos pueden avanzar mejor. Bien, pues ahora la pregunta es, ¿dónde está tu empresa en transformación digital? Esto es una manera de ver como 3 o 4 fases, donde fase 1 es no hacer nada digital. Esto podría ser un kiosco de helado, por ejemplo, donde absolutamente no se hace nada digital, pero si pensamos kioscos de helados, también cada vez hay más, por ejemplo, gente que quieren pagar con su móvil y cada vez hay más digitalización y uso de QRs, etcétera, etcétera, ¿no? Número 2 es transformación de marketing digital. Aquí estamos usando publicidad en Facebook y Instagram. Y lo bueno de publicidad de Facebook e Instagram es no solamente llegar a nuestros clientes, sino que entender quién realmente es nuestro cliente. Esto nos ayuda a hacer mejores productos y servicios. Y número 3 es donde recomiendo que vuestra empresa intenta llegar, que es transformación digital de toda nuestra empresa. De hecho, os recomiendo a escribir qué procesos actualmente tengo en la empresa que todavía no están digitalizados y podrían ser digitalizados, ¿vale? Esto es un proceso que también estoy con varios cursos ayudando a las empresas y es un ejercicio importante. Número 4 es simplemente pensar cómo puedo ser líder de mi sector. Hay pocos líderes en cada sector, pero este liderazgo viene a través de primero trabajar con cada uno de los procesos, ¿ok? Bien, pues consejos, ¿qué puedo hacer? Esto es también una fórmula que doy 6 pasos, no tenemos que ir muy profundo para esto, podéis, si queréis, coger una fotografía de esto o escribir las cosas más importantes, pero si empezamos a la derecha, cliente en el centro. Para muchas empresas, cliente no está en el centro actualmente. Si cogemos, por ejemplo, empresas turísticas que he tenido suerte de trabajar y aquí colaborar con Invatur y de hecho ITH, que es un organismo nacional aquí en España, muchos hoteles no tienen cliente en el centro, tienen su propio edificio, está en el centro y cliente tiene que adaptarse a eso. Y ahora lo que intentamos con transformación digital es que el cliente esté en el centro gracias a los datos. Entonces,
piénsate que los datos de los clientes te ayudan a que el cliente esté en el centro. En Canarias hay un proyecto muy innovador donde intentan entender el cliente antes que el cliente compra, de manera de que la página web del hotel, por ejemplo, tiene 6 diferentes versiones y así podemos filtrar personas que les gustan turismo vacacional, con personas que les gusta, por ejemplo, turismo de negocios y personas que les gustan piscinas y playas, etcétera. Entonces, de esta manera, el cliente está en centro y de esa manera nos podemos dar más valor al cliente. También podemos fidelizar al cliente mejor, etcétera, etcétera. Entonces, quizás lo más importante de transformación digital es este análisis de datos que posteriormente nos ayuda luego para utilizar inteligencia artificial también. Ahora, no voy a tocar las otras partes que se mencionan aquí, solamente apuntar también cultura digital, que quiere decir que cada semana, cada mes, hay que dar tiempo a los trabajadores para aprender de esto. Por ejemplo, este tipo de webinarios son excelentes. Luego quizás César puede dar más información, pero en la propia canal de YouTube o en la página hay muchísimos vídeos súper interesantes que habría que aprender y todos tendrían que verlos. También plataformas digitales y tecnologías, esto si hay tiempo los menciono luego, pero cada vez también habrá más plataformas que os ayudan a promocionar, conocer mejor al cliente. Lo más importante para terminar es tener cliente en el centro. ¿Y qué herramientas podríamos usar hoy en día? Pues alguien mencionaba que tiene una empresa de smoothies. Pues lo más importante es, por ejemplo, para pequeñas pymes, empezar a tope y usar todo lo que ponemos de WhatsApp. Esto es en Pixel, que es una parte del mundo que recomiendo. De hecho, ahí también hay un artículo donde yo aparezco ayer mismo, lo podéis ver, pero y hablo de inteligencia artificial, pero aquí hablan que WhatsApp va a cambiar la forma de comprar, donde en breve podemos pagar desde WhatsApp. Y esto es una cosa que ellos ya han probado en Brasil y en breve, quizás como futuro de WhatsApp, Instagram y todo esto es que el cliente puede hacer el pago ahí. Pero esto sin duda es una gran oportunidad para todas las pymes. Espero que lo estáis usando y los que no, simplemente buscar WhatsApp para negocios y usar todas las posibilidades que WhatsApp da hoy en día y también fundamental para pequeñas pymes poner como un chatbot o algo en la página web a través de WhatsApp y así podéis comunicar con los clientes. Para las empresas más grandes hay que usar chatbots más avanzados porque los clientes tienen más preguntas, etcétera. Bien, ¿qué otra fórmula tengo para entender los datos en mi empresa? Pues es otra fórmula muy interesante donde vamos de datos a información, de información a insights y inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues muchas veces nosotros pensamos que sabemos quién es nuestro cliente, qué producto tenemos, pero hay que simplemente escuchar y aprender de los datos. De los datos cogemos información y esa información lo compartimos a insights, que quiere decir que vamos adaptando. ¿Y qué nos ayuda en esto? Pues en un momento os muestro una herramienta que también tenéis que todos utilizar semanalmente, es totalmente gratis, aún así muy pocas empresas lo utilizan. De hecho, vamos a ver este ejemplo ahora, es más fácil de entender. Por cierto, durante todo el rato me podéis ir escribiendo preguntas en el chat y ahora en breve los vamos a coger, pero como hay mucho contenido, quería mostrar esto. Bien, entonces, vamos a siempre de datos a insights y inteligencia. Y esto lo digo porque es importante, aunque no tenemos muchos datos internos, aunque sentimos que actualmente no tengo ni idea cómo puedo usar inteligencia artificial, pero esta fórmula que vemos aquí sí que puedo usar siempre. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo lo hago? Una herramienta fundamental y obligatoria para todas las empresas es Google Trends. Trends.google.es. Escribir ahí en el chat si lo habéis usado. Para mí es una herramienta que tendría que tener como un coste de 100 euros al mes para que las empresas realmente entenderían el valor. Entonces, ahora hablando de cualquier de vuestros negocios, por ejemplo, smoothies, etcétera, lo que tenemos que entender es cuál es el gusto, o sea, qué el cliente quiere exactamente. Entonces, voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de esto, de cómo yo me voy a los datos, a información, a insights,
Suponemos que yo tengo ahora una tienda online, que por cierto cada vez es más fácil hacer tiendas online. Os recomiendo a todos pensar que podéis vender a todos los españoles estando en Alicante y luego podéis vender a todo el mundo. Pero primero necesitamos esas insights e inteligencia que nos ayuda a entender quién es mi cliente. Bien, entonces yo vendo ropa online para bebés. Para hacer publicidad, por ejemplo, en plataformas como Google, Facebook, primero tendría que entender cómo lo hago de forma eficaz. Y primer pensamiento que muchos dicen es que tienes que hacer publicidad, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, porque la gente en esas ciudades suelen comprar más online que en otros sitios. De hecho, el ejercicio que todos tenéis que hacer después de esto simplemente es ir a Google Trends y buscar las palabras claves de tu sector y intentar acoger algunos insights de eso. Bien, pero en este ejemplo, mi ejemplo es que vendo ropa de bebé online para padres, ¿ok? Y yo supongo, en mi mente tengo esta hipótesis que yo haría publicidad en sitios como Barcelona, Madrid. Sin embargo, cuando escribo ropa bebé, Google Trends me muestra datos sumamente interesantes que no tenía ni idea y muestra que Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía son los sitios donde los padres buscan más esta palabra clave. ¿Y dónde lo buscan? En Google. ¿Qué quiere decir esto para mí? Pues yo empezaría publicidad ahí y quizás pensaría cómo puedo servir a los clientes ahí, quizás ver si puedo colaborar con una agencia de transporte que lo podría llevar ahí más rápido o algo así, ¿no? Porque ahora quizás mi competencia están con el viejo hipótesis de vender solo en Madrid, Barcelona, pero yo de repente lo voy a empezar a vender en Extremadura y Castilla-La Mancha. Y este tipo de insights, Google Trends está lleno, simplemente hay que utilizarlo y es una herramienta excelente de Big Data externo que todos tenéis que utilizar. Si hay preguntas, ponerlo ahí en la propia chat y luego lo cogemos. Bien, y otro consejo para, hablando de datos y transformación digital, ¿qué tengo que hacer? Pues tenemos que ir más allá del usar Excel y estadísticas y tenemos que ir a herramientas como Power BI de Microsoft, ¿no? Es una herramienta de visualización de datos y yo, por ejemplo, he ayudado a muchas bodegas que anteriormente todas sus estadísticas estaban en Excel y de repente empezaron a usar Power BI y de hecho una bodega usaba solo para entender mejor en qué ciudades o en qué sitios de España más se vende su vino, que no era nada sencillo de entender y tal. Y luego Power BI ofrece muchas más herramientas. Hay otras herramientas de visualización de datos y cómo lo podéis hacer. Pues incluso si tenéis y por cierto no tengo ninguna afiliación con Microsoft, eso es importante saber, pero creo que si tenéis la mensualidad que pagáis por Microsoft, normalmente está incluido, creo, y si no está, es muy económico. Y otra cosa es que YouTube está lleno de vídeos, está todo en español, está todo hecho, pero tu empresa sin duda necesita empezar a usar Power BI, aunque sería una cosa simple, ¿vale? Es fundamental hoy en día porque te puede dar ventaja competitiva. En la misma manera que cada mes tienes que utilizar Google Trends para encontrar este tipo de insights. Entonces, realmente, ¿qué estamos intentando hacer así? Estamos intentando volver a pensar qué es lo más importante para mi negocio y son los datos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los datos internos que yo tengo en este momento para mi empresa? Aquí también podéis escribir esto y quizás esto sería como una de las cosas importantes de coger de este webinario. ¿Qué datos tengo actualmente y cómo puedo hacer procesos para tener más datos? Hablamos de datos internos. Entonces, datos internos, ¿cómo los podría tener? Es, por ejemplo, entender el comportamiento del cliente y entender las transacciones. Yo, por ejemplo, estaba ayudando a una pequeña hotel en País Vasco y era muy interesante porque aunque tenían muy pocas habitaciones comparando con las grandes cadenas, lo que ellos empezaron a usar es Power BI para entender un poco
dónde vienen sus clientes, cuál es el comportamiento de sus clientes y cómo poder mejorar su marketing y trato del cliente en base de eso. Y también otra cosa muy importante es que cuantos más herramientas, cuanto más digitalizamos los procesos, más datos internos vamos a tener de nuestros clientes. Entonces, para usar inteligencia artificial necesitamos datos internos y a veces datos externos, ¿ok? Pero mi recomendación es que todos piensan cómo puedo tener más datos internos. Y si somos una pequeña pyme, es tan fácil que empezar a coger el teléfono y hablar con el cliente y apuntar, ir apuntando feedback que dice el cliente y tal, y pensar cómo podemos usar esto para nuestro marketing. Y otra pregunta es, ¿qué datos externos? Y aquí nos tenemos una gran oportunidad. También con los datos internos, la oportunidad es que cada vez hay más herramientas que generan más datos internos. Datos externos, lo que va a suceder es que cada vez hay herramientas como he mostrado de Google Trends que tienen Big Data. Además, Google Trends tiene datos en tiempo real, que es impresionante. Y muchas ciudades, incluso España, semana pasada lanzó una iniciativa de Unión Europea que ayudan a compartir los datos. O sea que en breve también está en proceso una creación de algo que se llama oficina de datos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas iniciativas para que las empresas tienen más datos externos. Por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid creo que tiene una página web donde puedes encontrar y hay muchos datos disponibles que cualquier empresa puede utilizar, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, pues vamos ahora a hablar de inteligencia artificial. Un poco hemos estado calentando motores con transformación digital y ahora queremos entender qué es inteligencia artificial y qué va a suceder. Pues aquí podemos ver sectores que van a cambiar debido a la inteligencia artificial y cómo van a cambiar es que se puede generar más valor al cliente gracias a la inteligencia artificial, pero también las empresas que lo aplican y que son los primeros para aplicarlos van a tener grandes beneficios. Arriba vemos los sectores y abajo vemos los procesos que están poco a poco cambiando, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo varias herramientas. Una de las herramientas que me ayuda, por ejemplo, a crear textos. Inteligencia artificial me sugiere cómo escribir mejor. En Finlandia, en mi país, hay también empresas que tienen inteligencia artificial en su consejo de administración, que es muy interesante concepto. Y luego, quiero decir, de ventas, hay equipos de ventas que usan herramientas tipo Salesforce o cuál es la competencia de Salesforce muy económico. No me viene ahora en la mente, pero cuando usas este tipo de herramientas, te ayudan luego a gestionar los clientes de forma más eficaz y vas a tener mejores resultados. Un ejemplo de, si cogemos un sector rápidamente, es turismo. En esta diapositiva podemos ver cómo inteligencia artificial puede mejorar los procesos antes, durante y después del viaje. Y esto es solo en turismo y de hecho cada fase tiene 3 ejemplos, pero realmente hay muchísimos más ejemplos. Pero te recomiendo pensar lo mismo para ti. Entonces, ¿cómo puedes tú, para tus clientes, cómo puedes hacer algo antes, luego durante, cuando consumen tu producto, y luego después, que es la parte de fidelización y gestión de reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos ayuda un poco para siempre mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, ejemplos de estos, por ejemplo, en turismo, la primera empresa línea aérea era KLM de Holanda y ellos en sus primeros meses usaron un chatbot que llegó a tener 500.000 de interacciones y ayudó mucho a esta empresa, ¿no? Yo colaboro con una empresa que quizás varios conocen, que se llama 1 Million Bot, que es aquí de Alicante. Y en 1 Million Bot, por ejemplo, han ayudado a muchas empresas, también universidades, más de 20 universidades aquí en España tienen sus chatbots que les ayudan a hacer lo mismo. Ayudan a ahorrar muchísimo tiempo porque hay un chatbot que responden a los mensajes y puede ser tanto antes como después. Y adicionalmente, las grandes empresas necesitarían un chatbot interno cuando empiezas a tener 30 trabajadores o más, necesitarías un chatbot
interno también. Bueno, antes de empezar, mencionamos que actualmente una tendencia muy interesante es que todos pueden participar, que cada vez hay más oportunidades, ¿no? Y esto se llama el crecimiento de low code. Entonces, en inglés se llama low code, no code. Y esto realmente es una de las grandes oportunidades que muy pocas veces se ves en las noticias, etcétera. Y una de las cosas que me ha animado, por ejemplo, a escribir mi último libro, porque realmente cada vez hay más oportunidades para empresas. Low code quiere decir que antes, por ejemplo, podemos pensar que aquí a la izquierda siempre tenías que saber algo de programar, y hoy en día hay servicios en cloud o proveedores de inteligencia artificial donde puedes, con una visualización y como ¿cómo se dice? Como una herramienta que te ayuda a utilizar inteligencia artificial, y todavía tienes que saber algunos conocimientos técnicos. Entonces es importante que alguien en tu empresa tiene perfil técnico, obviamente, porque las plataformas todavía necesitas un poco de conocimiento, pero es mucho menos que, por ejemplo, hace 5 años. Y lo bueno es que en unos años vamos a tener la revolución no code, que quiere decir que crear aplicaciones de inteligencia artificial es tan fácil como crear una tienda online. Hoy en día con Shopify y otras herramientas no tienes que saber nada. Cuando yo vine de Alicante y de hecho a Madrid, teníamos una de las primeras, era como tienda online que tenía sistema de reservas, etcétera. Era muy complicado, muy lento y tal. Era hace 20 años y costaba 100.000 euros. Hoy en día tienes tu tienda online por 5 euros, que es el hosting, y tienes herramientas impresionantes. Lo mismo está sucediendo con inteligencia artificial y tenemos que estar en ellos. No quiere decir que tienes que esperar hasta ahora, tendrías que empezar desde ya, ¿vale? Y vuelvo a decir que voy un poco rápido, pero mandar las preguntas y los cogemos todos al final. Entonces, ¿cuál era la otra promesa para este webinario? Era para entender sobre todo los beneficios y los retos de aplicar la inteligencia artificial, porque hasta ahora quizás has oído que sin duda es una tecnología que no podemos ignorar. Incluso las empresas que son los primeros para aplicarlo suelen tener como un efecto multiplicador, que suelen avanzar mucho más que los que esperan. Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos, los beneficios para tu empresa? Uno de ellos es, por ejemplo, simplemente mejorar procesos en tu empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas empresas, como mencionaba, aquí, por ejemplo, universidades tienen chatbots, y eso ayuda a que no necesitamos tener una persona administrativa que lee emails ahí y los estudiantes tienen que esperar un montón, sino que ahora los estudiantes mandan mensaje por la noche y tienen instantáneamente un mensaje, y así ahorramos muchas horas de trabajo. Y número 2 es aumento de productividad. Esto es algo fácil de entender y muchas veces sale en los artículos de inteligencia artificial, pero quizás el número 3 es lo que no se sabe tanto, que es la agilidad y precisión de toma de decisión. Entonces, habría que tomar las decisiones en base de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser como Amazon. Amazon nunca toma ninguna decisión si no han analizado cuáles son los datos que nos ayudan a tomar esta decisión. Nadie toma decisiones porque se iba a Harvard o a alguna otra universidad o que su primo recomienda hacer esto. No, ese tiempo ya ha pasado. Hoy en día tenemos que tomar las decisiones en base de los datos. Y por lo tanto necesitamos analizar los datos. ¿Ok? Bueno, son algunos beneficios, y otros beneficios. Quizás lo más importante es esta de aumento de innovación. O sea, esto realmente es el gran valor de inteligencia artificial, que también me ayudó a entenderlo Senen Barro, quien es uno de los expertos números 1 en España, que gracias a Andrés Petreño conocí. Y él dice que realmente no es la productividad, que muchas veces salen en periódicos y tal, es la innovación. Y innovación nos ayuda a hacer nuevas cosas de nueva manera, y también nos ayuda a crear nuevos productos y servicios. Mientras transformación digital podemos pensar que es
hacer las mismas cosas, más o menos las mismas cosas, pero de la manera más rápida y ágil. Y luego con inteligencia artificial podemos hacer totalmente nuevas cosas con una nueva manera, ¿ok? Y luego optimización de procesos internos también es fundamental. Obviamente hay muchos desafíos. Inteligencia artificial es como, digamos, fácil de entender. Por cierto, no he dicho la definición mía, que es simplemente definición de sistemas informáticos que analizan datos y en base de ese análisis aprenden y pueden tomar decisiones similares a los seres humanos. Esto es un poco como yo lo digo, pero no hay una definición exacta. Hay muchos retos y de hecho es curioso porque para que una empresa aplique inteligencia artificial hay retos. Estos son los 3 retos más grandes. Número 1 es como falta de dirección de la empresa entender lo importante que es la IA, ¿no? Inteligencia artificial. Si no hay esa aprobación de la comité más alto de la empresa o los directivos, nunca los proyectos van adelante. Y siempre las personas que trabajan con eso van a trabajar con miedo, presión y tal. Por lo tanto, es fundamental que la dirección más alta de las empresas toman formación de esto. Hablando de formación, acordaros que estamos en punto de recibir, que España reciba grandes fondos de Unión Europea, que por ejemplo en mi país natal no tenemos estos fondos, y 20% de esos fondos van a formación y educación. Y vamos a ver muy buenas noticias en relación de esto en breve, o sea que estar pendientes de eso. Número 2 es falta de conocimiento y experiencia de IA. Esto es normal si empiezas primera vez, no tienes conocimientos. Y número 3, quizás lo más importante es falta de datos. Entonces la pregunta era eso, ¿qué datos internos tengo? También puedes a veces combinar datos internos con datos externos, pero aquí necesitamos a alguien que ya lo ha hecho antes, que sepa hacerlo, etc. Y muchas veces son los datos internos. Entonces, ¿cuántos datos necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente se recomienda para tomar como hacer análisis de datos, se necesita como 1000 muestras, ¿no? Que puede ser 1000 transacciones, puede ser 1000 reviews, y ahora doy unas ideas que, por ejemplo, empresa de smoothies, podrías buscar en Internet, pero Internet es lleno de comentarios sobre smoothies. Si alguien está haciendo, por ejemplo, alfombras, tú podrías ir a Amazon. En Amazon hay mucho más de 1000 reviews de alfombras, y esos son datos externos que tú puedes legalmente extraer de ahí y analizar. Es un proyecto para alguien muy, muy económico. Y puedes aprender que, por ejemplo, ahora de repente los consumidores dicen una cosa y tú vas a cambiar tu producto en base de eso, ¿ok? Entonces, retos hay muchos y ahora os quería compartir algunas cosas que han ayudado yo doy también una formación en la Universidad de Finlandia sobre esto y sobre todo la más importante es esto de cómo podemos integrar inteligencia artificial en nuestro plan estratégico para que es una cosa que siempre tenemos ahí y no es solo una cosa que hacemos un proyecto piloto y luego olvidamos, solamente decimos a los inversores o personas que lo hemos hecho y ya está. Entonces, lo que yo utilizo es estos 5 pasos. Número 1 es análisis de la situación. Esto quiere decir, analizo qué he hecho hasta ahora. Muchas veces es 0, pero voy a analizar qué datos internos tengo, qué datos externos y sobre todo intento ver ejemplos de empresas tanto en mi sector como fuera, que me ayuda muchísimo para dar ideas, ¿ok? Y ahora en breve también doy un consejo relacionado a eso. Número 2, ponemos como algunos objetivos. Y primer objetivo es simplemente tener como algo que nos ayuda a aprender. Y aquí no siempre necesitamos tener ROI, retorno de inversión, sino que intentamos tener retorno de aprendizaje, ¿ok? Return on Learning en inglés. ¿Y por qué hacemos eso? Porque eso nos ayuda a hacer el primer proyecto de inteligencia artificial de forma correcta, que luego nos permite ir más allá y constantemente aplicar inteligencia artificial a varios procesos que hacemos. Y esto nos ayuda luego a ser una empresa líder en lo que hacemos. Luego, número 3 es un poco hacer como plan estratégico de inteligencia artificial que luego vamos a
vamos a como dividir en diferentes técnicas y acciones, donde, por ejemplo, bueno, ahora mismo vamos a ir, de hecho, pero quizás decir que la parte número 5 es control. ¿Por qué esto funciona? Porque he enseñado esto a, podemos decir, ya a cientos de finlandeses, de managers finlandeses, gerentes finlandeses, que no tienen background técnico, pero en su empresa está en fase de aplicar inteligencia artificial. Y todos me han dicho que esto les ayuda a dar un poco de claridad de cómo puedo hacer esto, porque sobre todo el paso número 5, que es el control, me ayuda a analizar qué ha ido bien y qué ha ido mal y cómo puedo mejorar. ¿Ok? Entonces, es muy, muy fácil y sencillo para aplicar. Ahora, si hablamos, quizás la parte, digamos que una empresa, alguien dijo que trabajaba, por ejemplo, en alimentación, donde hay muchos datos, por ejemplo, de cómo, no sé, compramos materias primas, etcétera. Y aquí sí que podemos aplicar mucho inteligencia artificial. Entonces, la parte número 4, ¿qué tenemos que tomar ahí en cuenta? Entonces, comparto esta foto, perdón, esta foto que hice para este libro que podéis ver ahí abajo, donde hay 9 cosas que tomamos en cuenta. Si queréis podéis tomar la foto y como que leerlo más tranquilamente, pero quizás decir que para empezar a pensar un proyecto tenemos que definir esas 3 cosas que hay arriba. ¿Qué datos internos uso? ¿Qué datos externos? ¿Dónde los voy a buscar? ¿Dónde los voy a extraer? ¿Cómo voy a procesar? Etcétera. Entonces, esto nos ayuda un poco a hacer brainstorming. ¿Y cuál es mi equipo de trabajo? ¿Qué personas están involucrados en esto? Y cómo luego puedo colaborar con una empresa externa, etcétera. Y luego, número 3 es proveedores. Si, por ejemplo, vamos a trabajar con una empresa que nos ayuda en eso, que normalmente es muy importante pedir casos de éxito, ¿vale? De empresas similares que han ayudado, porque lo bueno es que ellos tienen ese know-how. También decir que estamos en un campo que es el crecimiento impresionante y hay mucho humo, etcétera. Entonces siempre recomiendo simplemente pedir ejemplos, ¿ok? Y las demás cosas quizás son más avanzadas, son muy simples para entender también, no hace falta que entramos ahí ahora, pero estos son los más importantes, ¿no? Y luego os doy ejemplo de una empresa, por ejemplo, finlandesa, que no me recuerdo en qué sector estaba en sector de, era mediano grande, tenían facturación de más de 10 millones y habían como empezado con transformación digital. Luego la dirección estaba pensando cómo aplicamos inteligencia artificial y cómo lo hacemos. Y un consultor compartió y me daba permiso de usar esto, que es un concepto de como si fuera un portfolio de proyectos de inteligencia artificial. Entonces, él dice, y esto todo lo podéis leer más en mi obra y tal, pero él dice que hay que poner los proyectos de inteligencia artificial en 4 fases. Primero es aplicaciones de inteligencia artificial que no están en nuestro roadmap, que quiere decir no vamos a aplicar. Y aquí puede ser, por ejemplo, visión artificial, puede ser uno de ellos, que es la idea que inteligencia artificial puede ver. Pero para algunas empresas quizás en este momento no está en sus planes de aplicarlo. Luego en la segunda categoría tenemos, por ejemplo, los que están en stand-by, en espera. ¿Ok? No los vamos a aplicar ahora, están ahí. Y puede ser un chatbot en base de voz, por ejemplo. Y luego en número 3 es sistemas de inteligencia artificial o proyectos que estamos planificando, experimentando ahora mismo, que puede ser chatbot para atención al cliente. ¿Ok? Y lo estamos testeando y tal. Entonces, lo interesante es que aquí la última es que tenemos beneficios y tenemos el ROI garantizado. Ya lo hemos testeado, que puede ser análisis de datos o machine learning, o puede ser, por ejemplo, RPA, que es robotización automática de procesos, o análisis de datos. Entonces, en esta categoría tenemos cosas que hemos mostrado, que mira, esto nos funciona, esto nos genera ROI, lo seguimos. Bien, y por cierto, estos ejemplos son solamente ejemplos. Para tu empresa puede ser lo que sea y puedes modificar esto, pero sí que recomiendo, porque hay tantas
oportunidades que sí que recomiendo pensar. ¿Qué sería esto para ti? Voy a ver la hora porque también queremos dejar preguntas al final. Seguramente hay muchas preguntas. Y solamente decir que intenta pensar qué sería esto para ti. ¿Cuál sería, por ejemplo, algo que te gustaría empezar, que tú podrías en la categoría de en espera y luego de ahí van adelante? Pero es una manera interesante de pensar cómo utilizar esto. De hecho, ahora quería quizás coger vuestras preguntas, quería compartir algo de la ética de inteligencia artificial, pero creo que no es tan importante simplemente leyendo, por ejemplo, de Nuria Oliver y su trabajo. Hay mucho, pero solamente decir que hay nuevas soluciones que nos permiten hacer inteligencia artificial de forma totalmente ética, no de forma como hace Google, Facebook y estas empresas, que no recomiendo. Y la uso ético es muy importante, pero no es una cosa que tenemos que estar noches sin pensando, porque ya hay muchas soluciones y si queréis saber más, podéis leer mi trabajo y tal. Lo que sí tenemos que pasar noches pensando es cómo empiezo yo. Entonces, en qué proceso voy a empezar yo y cómo serían algunos pasos para empezar, ¿no? Por ejemplo, empezando con esta infografía o esta foto aquí, cómo podría empezar. De hecho, ahora me gustaría, hay también algunas noticias interesantes que quería saber o contar al final, pero quizás podemos compartir esto, que es como inteligencia artificial y plan estratégico, donde aquí en primero hacemos ahora nuestro análisis de situación, ponemos algunos objetivos y nuestro objetivo tendría que ser que en 2 o 3 años yo puedo usar inteligencia artificial para digitalizar los procesos y puedo utilizar también para crear nuevos productos y servicios que mi competencia no tiene ni idea actualmente. Esto es un objetivo muy ambicioso, pero muy recomendable para tener. Y ahora tengo más cosas para compartir, pero quería dejar a turno para las preguntas y si hay tiempo comparto algo más, pero ahora, de hecho, podéis poner, quizás escribir ha sido lo más importante que habéis visto y si hay algunas preguntas específicas. Y César, tenemos como 10 minutos, como mencionaba, tengo algunas Sí. diapositivas, pero sobre todo me gustaría coger ahora vuestras Bueno, preguntas. mientras vienen las preguntas, que yo te voy a hacer algunas cosas. Bueno, primero, Sí, que el libro es recomendable, ¿dónde está la cámara? Recomendable el 100%. Realmente has dado casos muy concretos de uso y están los diagramas que has mostrado, están aquí también mostrados. Este que comentabas, ahí, ¿dónde está la cámara? Este que indicaba está en la página 222 y creo que puede servir de guía justamente para iniciar el proceso. Bueno, darte las gracias, Lasse, porque realmente nos ayudas a aterrizar los conceptos de inteligencia artificial con ejemplos prácticos y de uso. Me parece que es algo muy, muy útil, sobre todo porque creo que las empresas que están deseosas de iniciar el proceso muchas veces necesitan orientación de cómo abordarlo, ¿no? Me quedo y quería hacer notar algunas de las cosas que has dicho. Me quedo con una última frase que me interesa mucho resaltar, de pasar noches pensando cómo empiezo yo. Es decir, la inteligencia o todas las tecnologías habilitadoras realmente no son una purga de Benito que decimos, no una magia que de repente las aplico. Cada uno tiene que pensar de qué manera le va a beneficiar y cuál es la tecnología o en qué parte de su modelo de negocios donde va a poder aportar mejor, ¿no? Entonces yo por eso me quería resaltar este pensamiento porque creo que a veces pensamos, ¿no?, que simplemente por el hecho de utilizar determinada tecnología ya no va a solventar nuestros problemas o nuestros dolores, pero hay que pensar muy bien de qué manera, ¿no? También la reflexión que has hecho de la estrategia, de cómo incluir o cómo definir la estrategia de inteligencia artificial, pues me parece que es algo que también necesita una reflexión, ¿no? Porque también pensar cuál es mi estrategia, que a veces también dejamos un poco de lado cuál es la estrategia de conocimiento del cliente, que también has indicado, y de esta manera cómo integro la estrategia de inteligencia artificial dentro del marco global de la estrategia de la empresa. Me parece que es algo súper importante y que lo has definido muy bien. Yo te preguntaría algo que tengo muchas preguntas que puedo hacerte, pero hay una que leyendo el libro emerge de los comentarios que hacen la gente con la que has colaborado. Esto de que en muchas ocasiones
saben que quieren solventar un problema, pero no saben poner ni nombre al problema, o que no les cuesta reflexionar acerca de cómo, de forma concreta, ¿no? Como tú has dado unas pautas, pero yo creo que profundizando en esta, ¿cómo empresas exitosas han solucionado esto? Dices cómo han solucionado inteligencia artificial, ¿no? O cómo han... ¿Cómo, a lo mejor una pregunta general que no tienen, cómo aterrizan en cómo utilizar de forma concreta, ¿no? Creo que la pauta Sí, que comentabas ayuda, pero sí, si puedes ilustrar con algún ejemplo. sí. Por ejemplo, decimos que, como yo mencionaba, una manera de pensarlo es que inteligencia artificial moderna está basada en datos. ¿Qué datos tenemos? Y muchas veces no tenemos tantos datos, entonces por eso ponemos en marcha 100% con transformación digital, porque eso nos genera más datos. Pero para la mayoría de empresas suelen ser datos relacionados al comportamiento del cliente. Y ahí podemos aprender un montón de cosas que hasta ahora solamente suponemos, ¿no? Entonces, las empresas que creo que hay en el libro menciono, por ejemplo, una empresa muy grande en Alicante que se llama Verne Group, que hacen este tipo de cosas, lo que normalmente me dijeron, que normalmente ayudan a las empresas es con justo ese análisis de datos relacionados al comportamiento del cliente y las transacciones, ¿no? Porque ahí podemos empezar, por ejemplo, a predecir un poco comportamiento y cuándo cliente compra más, cuándo compra menos, etcétera, ¿no? Y eso es como un ejemplo, ¿no? Pero, y los que no tienen tantos datos de los clientes, vuelvo a destacar una cosa que para muchos puede ser aburrido, pero es Google Trends, que tienen datos de Big Data impresionante en tiempo real y puede realmente hacer una gran diferencia contra tu competencia, ¿no? Y luego también, bueno, hoy en día rapidez es importante, ¿no? Es como que ir muy rápido y no pasa nada a fallar. De hecho, por eso también dije que la primera proyecto de inteligencia artificial no tiene que ser tu más importante proyecto y luego olvidas. De hecho, esto es un gran problema de muchas pymes en España. Hacen solo un proyecto de inteligencia artificial y se olvidan. Lo que tienes que hacer es crear uno y ese uno te ayuda a aprender y ese aprendizaje es muy valioso porque luego tienes muchas personas en tu empresa que han entendido cuál era el proceso y aprenden a ir al siguiente paso. Y luego quizás es también colaborar con este gran ecosistema que hay en Alicante, como mencionaba antes, gracias a personas como Nuria Oliver y Andrés Pedreño, que también he aprendido un montón. Y hay muchas iniciativas institucionales como Alicante Futura, el proyecto que tiene Diputación de Alicante y también el trabajo que hace Distrito Digital, que yo también colaboro, etcétera. Entonces, yo diría que sí, es participar en todos los webinarios y también lo que hacéis vosotros, César, con los webinarios. Entonces, es Muy bien. como que aquí ya hay muchísimo y hay que participar en eso y siempre pensar en eso, que cómo yo puedo aplicar algo y dónde puedo empezar. Sí, totalmente de acuerdo, porque si uno no conoce la generalidad de cómo gestionar la tecnología, ¿cómo puede después pensar en incorporar a su negocio si no conoce qué beneficios le aporta y cómo puede encajar? Has comentado también una cosa que ahora también lo acabas de decir, acerca que nosotros intentamos resaltar acerca de que, claro, no podemos pasar del estado, lo has comentado tú en el diagrama, del estado 0 al estado 4. Es decir, si no tenemos todo en papel, no tenemos datos, no podemos establecer una estrategia de IA. O sea, a lo mejor podemos utilizar alguna herramienta, pero hay que marcar pautas o objetivos realistas en mi proceso, mi camino de transformación, porque esto es un camino. Entonces, me gustaría, aunque ya lo has comentado realmente y sale bien explicado en tu libro, que tienes una separata de transformación digital, es cómo abordar esa transformación digital a empresas que están en el 0, pero quieren llegar al 4, ¿no? Ah, vale. Bueno, y yo diría mejor de 0 a 3, más fácil. 4 es muy ambicioso y muy bueno si se puede hacer. Pero una de las cosas que hay que cambiar ahora después de COVID es simplemente formación, ¿no? Es a tener esa cultura de transformación digital. Y lo digo porque muchas veces las mejores ideas vienen de los propios trabajadores. Cuando les damos esa posibilidad de innovar, proponer ideas. Yo conté un ejemplo de una empresa líder en Finlandia que hicieron un chatbot que reserva los viajes a... Bueno, de hecho esa empresa es muy interesante porque tienen 3
chatbots internos. Y la idea para eso venían de los trabajadores, porque ellos pensaron cómo podemos facilitar el trabajo interno, etcétera, ¿no? Entonces, es tener eso, que estamos en un mundo digital, y cuanto más podemos digitalizar nuestro negocio, mayores beneficios vamos a tener, ¿no? Y quizás otra cosa de la tema de la ética, que vuelvo a decir que es muy importante, y de hecho yo soy el primero de ayudar en ese campo y trabajar, etcétera. Pero para pequeñas pymes, no atascarte en eso y pensar que, ostras, qué mal hacen cosas en China y tal. Lo importante es pensar cómo tú puedes hacer algo mejor y realmente usar las herramientas, porque hay herramientas, hay empresas, hay como que todo está allá, hay que empezar a caminar. Y después de caminar aprendemos a correr, y cuando corremos aprendemos a volar, ¿no? Pero no podemos ir de caminando a volar, es casi imposible, ¿no? Entonces hay que empezar ese camino. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación, o sea, hay que ser realista y hay que tener, yo creo que el objetivo a final de la escalera, pero hay que subir peldaño a peldaño, no podemos ir de 0 a 100, ¿no? Quería últimamente resaltar dos cosas que ahora también has comentado y en tu exposición también, acerca de poner el cliente en el centro. La tecnología hay mucha disponible, y cuando se habla de transformación digital de forma concreta, se piensa que solamente es usar la tecnología, pero lo más importante realmente es lo de la transformación, porque es que la propia empresa que tiene una cultura, porque se han hecho las cosas de determinada manera, hay una manera de hacer, o quien no conoce, eso es lo más, habitualmente lo más duro de cambiar, ¿no? Claro, no puedes correr en el ámbito digital si antes no andas o no organizas. No. Entonces, quería resaltar este hecho de que hay que poner el cliente e incluso el empleado, como tú también has comentado, de formarlos y darles oportunidad de participar tanto en el proceso de transformación digital como el último, quizás, que es incorporar tecnologías habilitadoras, como el caso de inteligencia artificial, para generar esos nuevos espacios, ¿no? ¿Cómo, entiendo que también tú consideras que es importante, ¿no? ¿Cómo has visto las empresas exitosas han manejado este tema? Sí, es justo eso, y es pensar que como mencionaba antes, la tecnología avanza de tal rapidez que no podemos esperar que hay como un director que sepa todo, ¿no? De hecho, es mejor pensar que cuanto más todos podemos aprender, mejor, ¿no? Y luego otra cosa que mencionaba es que todas las decisiones tendrían que estar, por lo menos de alguna manera, basados en los datos. No quiere decir que solo usamos decisiones en base de datos, sino que lo apoyamos, ¿no? Y esto es importante porque, y lo importante de eso es que todos en la empresa aprenden esto, ¿no? Por ejemplo, estaba ayudando el verano pasado a una empresa de carne. Entonces era muy interesante porque tenían muchas personas, pero solamente el director, y era muy, muy exitoso, ¿no? Pero solamente el director utilizaba como los datos. Y lo que hicimos es una transformación donde todas las personas pensaban qué datos puedo adquirir en este proceso y cómo puedo digitalizar mi proceso, ¿no? Otro ejercicio que puedo dar a todos es pensar qué trabajos repetitivos o qué procesos repetitivos haces en día a día, porque ahora o en muy breve esos se pueden automatizar y tú puedes hacer procesos que no son repetitivos, ¿ok? Y esto, cuando haces eso, estás también innovando, puedes pasar, por ejemplo, más tiempo con tus clientes, hablando con los clientes, innovando con tus productos, y todo esto que hoy en día es fundamental. Pero, por ejemplo, un ejemplo de abrir un Excel y poner datos ahí, todas estas cosas se pueden también automatizar, y el ejercicio es eso de que cada trabajador, por ejemplo, haga un listado de trabajos repetitivos, y luego se ve cómo uno podría automatizar esos procesos. Muy bien, Lasse, pues hemos llegado a la hora. Ha sido un verdadero placer tenerte como ponente. Muchas gracias por ayudarnos. Enhorabuena por los libros que escribes, porque me parece que son muy divulgativos y muy útiles para cualquier empresa que quiera conocer qué puede hacer y cómo empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Si quieres añadir algo antes de que despidamos el webinar. Bueno, estaba mencionando quizás eso, lo que dice el alcalde de Alicante, que algo está pasando en Alicante, ¿no? Pero es verdad, y también decir que, por ejemplo, un ejemplo, que mi país, Finlandia, empezaba
tenía su plan estratégico de inteligencia artificial hace 4 años. Entonces van más avanzados en cuanto a ver cómo inteligencia artificial puede entrar a diferentes verticales, etcétera. Y digamos que hay como masa de gente que están ahora aprendiendo y aplicando esto, mientras España lo hizo antes de Navidad, pero sin embargo en España hay muchísimos expertos, hay muchísimo know-how, etcétera, etcétera. Y luego España está en punto donde quería compartir, perdón, esta cosa que salió este sábado, por ejemplo, una iniciativa que ha hecho el Gobierno de España con su plan estratégico de inteligencia artificial, que todos podéis leer más información, pero es muy interesante para las empresas que están en el sector, por ejemplo, agrícola y turismo, etcétera. Entonces, España tiene tanto su plan estratégico de inteligencia artificial, pero luego los fondos europeos que van a ser muy, muy importantes y adicionalmente lo que mencionaba aquí, el ecosistema en Alicante es fundamental y colaborar con todo eso también ayuda mucho y de hecho es mucho más potente que en varias otras regiones donde yo trabajo en España. Entonces hay que aprovechar todo eso y siempre pensar. Y también quizás lo último, decir que inteligencia artificial va a generar tanto valor para los ciudadanos o usuarios de Internet y consumidores, porque van a tener mejores productos personalizados cada vez más. Pero también va a generar valor para las empresas. Y aquí hay que destacar que va a generar valor tanto para las empresas grandes como para pequeñas, pero para ellos que toman acción y empiezan a hacer algo. Si estamos solos en nuestra oficina sin hacer nada, seguramente inteligencia artificial no te va a ayudar. Entonces, como dije antes, pensar 1 o 2 cosas que has aprendido hoy o vas a aplicar y seguir aprendiendo. Y eso quería destacar. Y quizás lo último, que según todas las estadísticas, las empresas que son los primeros para empezar con transformación digital e inteligencia artificial tienen luego un avance muy, muy grande que otras empresas en sus sectores es muy complicado de llegar a eso. Por lo tanto, conviene hacer entre los pioneros, aunque no todo está como claro, ¿vale? Es como que vamos hacia una cosa que no es tan fácil. Por ejemplo, crear una página web hoy en día es muy fácil, pero hace 20 años, cuando con mi empresa creamos una página web que vendía, no era fácil, era lleno de dudas. Y esto es un poco lo mismo. Ahora mismo hay muchas dudas, pero todo eso te va a ayudar en largo plazo y seguramente tiene sus grandes beneficios. Entonces, eso es, y desear mucho éxito para todos y mucho ánimo, porque nos esperan grandes tiempos cuando tomamos acción. Pues muchas gracias. Nada, pues ya despedí el webinar, agradeciendo de nuevo a Lasse, a los asistentes y recordando que el día 13 tenemos otro webinar de la serie de tecnologías habilitadoras. En este caso hablaremos de IoT y contaremos con el ITI, Instituto Tecnológico de Informática. Gracias, Lasse. Nos vemos pronto y hasta que quieran todos los asistentes. Hasta pronto. Adiós. Gracias.